Bueno, lo que quiero hacer esta semana is go through the main themes of the Old Testament es ir a través de los temas principales del Antiguo Testamento and how the Old Testament reveals Jesus Christ. y mostrar cómo el Antiguo Testamento revela a Jesucristo. In doing this, we'll look at various portions of Scripture from each of the books of the Old Testament. Haciendo esto vamos a ir a varios pasajes de la Escritura de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. But we will not be going through book by book from beginning to end. Bueno, no vamos a ir libro por libro de principio a fin. In one of your textbooks, E.J. Young, Y uno de los textos que ustedes tienen, que es el de Jung, el de I.J. Jung, he will go through book by book, él repasará libro tras libro, giving you the theme, the purpose, and the structure. dándoles el tema, el propósito y la estructura de cada libro. And so for this class, we'll be able to look primarily at the message of the Old Testament. Así que para esta clase estaremos mirando primordialmente el mensaje del Antiguo Testamento, With the goal of having a greater love for the Old Testament. con el objetivo de obtener un amor más grande por el Antiguo Testamento. Sometimes when we read the Old Testament, it's very difficult to understand what's going on. Algunas veces cuando leemos el Antiguo Testamento es muy difícil comprender qué está pasando. The world of the Old Testament seems so distant and different from our own. El mundo del Antiguo Testamento parece como es muy diferente del nuestro, parece muy diferente del nuestro. But when we understand that it is God's revelation of Himself, Pero cuando entendemos que es la revelación de Dios de Él mismo, to teach us how we may know Him para enseñarnos cómo podemos conocerle and glorify Him, y cómo glorificarle, then the Old Testament will begin to make more sense. entonces al obtener esto, el Antiguo Testamento comenzará a tener más sentido para nosotros. And also what I want to do, and probably at the beginning of each session, Bueno, y también lo que quiero hacer, y probablemente al comienzo de cada sección, is maybe read a portion of Scripture from the New Testament es leer una porción de la Escritura del Nuevo Testamento and show that we cannot understand it apart from the Old Testament. y mostrar que no podemos entenderlo aparte del Antiguo Testamento. And so in John's Gospel, chapter 1, Así que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, we have this wonderful expression given by John the Baptist. tenemos esta maravillosa expresión que nos dio Juan el Bautista. As John the Baptist was ministering and baptizing many in the river, Mientras Juan el Bautista estaba ministrando y bautizando a muchos en el río, Jesus Christ came walking up. Jesús viene caminando. And as he did, John the Baptist looks up and he points and he says, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Y cuando él lo ve, entonces él apunta y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. In that one little phrase, "Behold the Lamb of God," Y esa pequeña frase, he aquí el Cordero de Dios, you have much of the Old Testament's message tenemos communicated. allí mucho del mensaje del Antiguo Testamento comunicado, the Old Testament message. To fully understand the beauty of John's statement, Para entender completamente la belleza de esta declaración de Juan, our mind automatically goes back to the old. nuestra mente automáticamente se regresa o retrocede al Antiguo Testamento. The first truth that our mind goes to A la primera verdad a la cual va nuestra mente is the suffering servant of Jehovah in Isaiah 53. es el siervo sufriente de Jehová de Isaías 53. And so if you were a first century Jew Así que si ustedes fueran un judío del primer siglo and you heard John the Baptist's statement, y ustedes escucharan esta declaración de Juan el Bautista, you would have immediately looked up and you would have known that he is speaking of the Messiah. ustedes hubieran buscado inmediatamente y te hubieras dado cuenta que estaba hablando del Mesías. And for many centuries,
Y por muchos siglos you have waited for this Messiah. habrías esperado como judío del primer siglo a ese Mesías. And now John the Baptist points to this man and says, he's here. Y ahora Juan el Bautista apunta hacia él, lo señala y dice, helo aquí, ahí está. And then when you look at the phrase, the Lamb of God, Y nuevamente cuando miramos a la frase el Cordero de Dios, it speaks of that great sacrifice. habla de ese gran sacrificio. So all of those sacrifices you read about in Leviticus, Así que todos esos sacrificios de los cuales ustedes leen allí en el libro de Levíticos, they all pointed to that ultimate sacrifice ellos todos apuntaban al máximo sacrificio that they saw before them in the person of Jesus Christ. que ellos veían enfrente de ellos en la persona de Jesucristo. So the message of Isaiah 53, Así que el mensaje de Isaías 53, the message of Leviticus, el mensaje de Levíticos, is all bound up in Jesus Christ. todo se une, se liga a Jesucristo. And that is the message of the Old and New Testaments. Y ese es el mensaje de el Antiguo y el Nuevo Testamento. And then the part of the phrase Lamb of God Y luego la parte de la frase Cordero de Dios is the reminder to us es el recordatorio para nosotros that God is the one who provides the lamb. que Dios es aquel que provee el Cordero. We cannot do anything in ourselves Nosotros no podemos hacer nada en nosotros mismos. that could make atonement for our own sins. Algo que puede hacer expiación por nuestros propios pecados. But God has made the atonement. Pero Dios ha hecho la expiación. And the great wonder of wonders Y la gran maravilla de maravillas is that atonement that He provided es que esa expiación que Él proveyó is His very own Son. es su propio Hijo. And that should cause within us Y eso debe causar en nuestro interior a greater love for God, un amor más grande por Dios, a greater love for Jesus, un amor más grande por Jesús and a greater appreciation of what it took y una mayor apreciación de lo que eso tomó, lo que requirió, to forgive us of our sins. el perdonarnos nuestros pecados. And so when we read this passage in John 1, Así que cuando leemos este pasaje en Juan 1, we see it as a continuation vemos como una continuación of the revelation of the Old Testament. de la revelación del Antiguo Testamento. And so we need to have an understanding of the Old Testament Así que nosotros necesitamos tener un entendimiento del Antiguo Testamento. if we are to properly understand the New Testament. Si debemos entender apropiadamente el Nuevo Testamento. And so what I want to do before we get directly in the Old Testament Bueno, lo que quiero hacer antes de introducirme directamente al Antiguo Testamento is address some general truths about the Bible as a whole. es tratar unas verdades generales acerca de la Biblia como un todo. How we are to approach the Bible. ¿Cómo debemos acercarnos a la Biblia? And so we're going to look at the Bible as the greatest book ever written. Así que tenemos que mirar a la Biblia como el libro más grande jamás escrito. It is a book like no other book. Este es un libro como ninguno, no hay otro como este libro. And in order to understand the book in its Old and New Testaments, Y para entender este libro en su Antiguo y Nuevo Testamentos, we must see that Jesus Christ is the key to both testaments. nosotros debemos ver que Jesucristo es la clave para el entendimiento de ambos testamentos. And like many books, Y como muchos libros, it's not a bad idea to read how it ends first. no es una mala idea leer cómo termina primero. The Bible begins in a garden, La Biblia comienza en un jardín and the Bible ends in a garden city. y la Biblia termina en una ciudad jardín. And the only way that we can understand how we get from the first garden to the next one Y la única forma de saber cómo es que llegamos del primer jardín al otro
is to understand how God has revealed himself in history. Es entender cómo es que Dios se ha revelado a sí mismo en la historia. And so it is, even though we have two testaments, Así que, aunque nosotros tenemos dos testamentos, it is one book. es un libro. And Jesus Christ teaches us this from Luke's Gospel, chapter 24. Y Jesucristo nos enseña esto a partir de Lucas capítulo 24. And here in this section, we learn how Christ interpreted the Bible. Y aquí en esta sección nosotros aprendemos cómo fue que Cristo interpretó la Biblia. And we want to make sure that we interpret the Bible in the same way that Jesus does. Y nosotros queremos asegurarnos que interpretamos la Biblia de la misma manera en que Jesús lo hizo. So you know the familiar story. This is a story about the two who were on the road to Emmaus. Si ustedes están familiarizados con la historia, esta es la historia de estos dos hombres que iban caminando por el camino de Emaús. Jesus Christ has been crucified, Ya Jesús ha sido crucificado, buried, ha sido sepultado, and on Sunday he was raised from the dead. y el domingo, el primer día, Él se levantó de entre los muertos. But these two disciples were very sad Pero estos dos discípulos estaban muy tristes, because they had put their hope in Jesus, but then he died. porque ellos habían puesto su esperanza en Jesús, pero luego Él muere. They did not understand all that he had done in that weekend. Y durante ese fin de semana ellos no entendían qué era lo que había ocurrido. So as they're walking back home, Así que mientras ellos van de regreso a casa, a third individual comes and walks alongside them. aparece un tercer individuo y empieza a caminar con ellos. And he says to them, Y les dice, "Why are you so sad?" ¿por qué están tan tristes? And they responded, "Have you not heard?" Y ellos le respondieron, ¿no has escuchado? And Jesus says, Heard what?" Y Jesús dice, ¿escuchado qué? And they said, "Jesus of Nazareth, he has been crucified, and we had put all of our hope in him." Y ellos dijeron, Jesús de Nazaret ha sido crucificado y nosotros habíamos puesto toda nuestra esperanza en Él. And Jesus responded, "Oh, you of little faith, Y él les dice, Jesús le responde, hombres de poca fe, have you not read ¿no han leído how it must happen that the Messiah first must suffer debe de ocurrir que el Mesías primero tenga que sufrir and then be glorified?" y luego ser glorificado? And then Jesus says something very interesting. Y luego Jesús dice algo muy interesante. He begins to teach them, Él comienza a enseñarles, as Luke says, beginning at Moses como dice Lucas, comenzando desde Moisés and all the prophets. y luego todos los profetas. And he says, all of that Y luego dice, todo eso testifies concerning me. da testimonio de mí. And so when Jesus read the Old Testament, Así que cuando Jesús leyó el Antiguo Testamento, he saw it as revelation about him. Él lo vio como revelación acerca de sí mismo. And so when we read the Old Testament, Así que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, we need to be looking for Jesus Christ. nosotros tenemos que estar buscando a Jesucristo allí. And so in this class this week, Así que en esta clase, durante toda esta semana, we want to be looking for Jesus Christ. nosotros estaremos buscando a Jesucristo. We want to find him where he is revealed. Nosotros queremos encontrarlo donde Él está siendo revelado. And sometimes he's not revealed, what the word maybe, out front, directly. Y algunas veces Él no es encontrado directamente, de una. Sometimes it's through pictures. Algunas veces es a través de ilustraciones. Sometimes it's through types. Algunas veces vemos tipos. And sometimes, as Colossians tells us, Y algunas veces, como nos lo dice Colosenses, it's through shadows. a través de sombras. Have you ever been walking outside Algunas veces ustedes han estado caminando allá afuera and the sun is shining behind you? y de repente el sol brilla por detrás de ustedes. And as you look in front of you, you see your shadow. Y mientras ustedes caminan, ustedes ven enfrente de ustedes su sombra. The reality of that shadow in front of you La realidad de esa sombra enfrente de ustedes shows that there is a you.
muestra de que hay un ustedes. So in the Old Testament, Así que en el Antiguo Testamento there are shadows, hay sombras. and that reminds us Y eso nos recuerda a nosotros that behind the shadow que detrás de esa sombra is the substance, está la sustancia, which the Bible says is Jesus Christ. de lo cual dice la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Now there are many who think the Old Testament. Think. There's many who consider the Old Testament Hay muchos que consideran el Antiguo Testamento is just a human book como solo un libro humano from an ancient people de un pueblo antiguo that has no direct bearing on us now. que no tiene ninguna conexión con nosotros en el día de hoy. And so I want to remind us all Así que quiero que recordemos hoy about how we approach the Bible. de cómo es que nosotros nos acercamos a la Biblia. We call these presuppositions. A esto lo llamamos presuposiciones. These are underlying commitments Estos son compromisos subyacentes or convictions o son convicciones that we hold when we read the Bible. que nosotros abrazamos cuando leemos la Biblia, And for us as believers, y para nosotros como creyentes, we hold these convictions nosotros abrazamos estas convicciones in faith. por fe. When we come to the Bible, we do so believing. Cuando nosotros venimos a la Biblia, nosotros hacemos eso creyendo. We believe two essential things. Y creemos dos cosas esenciales. Number one, La número uno, that God is. de que Dios es. And number two, Y número dos, that God speaks. que Dios habla. We do not just believe in any God, Nosotros no solamente creemos en cualquier Dios, but the one true God sino en el Dios, el único Dios verdadero, as he has revealed himself in the Bible. tal cual como Él se ha revelado en la Biblia. This is one God Este es un solo Dios in three persons. y se manifiesta en se manifiesta en tres personas. And God is the foundation of all being. Y Dios es el fundamento de todo ser. We exist Nosotros existimos because God is. porque Dios es. Genesis 1:1. Génesis 1:1. In the beginning, En el principio God created the heaven and the earth. creó Dios los cielos y la tierra. So we are able to know that we exist because God created us. Así que nosotros tenemos la capacidad de saber que existimos porque Dios nos creó. But we also believe that God speaks. Pero nosotros también creemos que Dios habla. And so the foundation or source of all of our knowing Así que el fundamento o la fuente de todo nuestro conocimiento is because God has revealed himself in his word. es debido a que Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. And because God is, Y puesto que Dios es, and because God speaks, y debido a que Él habla, we need to listen. nosotros necesitamos escuchar. His word is authoritative. Su palabra es autoritativa. And so when we come to the Old Testament, Así que cuando llegamos al Antiguo Testamento, we believe first that this is a book that God breathed. Nosotros creemos en primer lugar que este es un libro que Dios inspiró. 2 Timothy 3:16 Segunda de Timoteo 3:16 tells us that all scripture nos dice que toda la escritura is God breathed. es inspirada por Dios. So even there we have God is and God speaks. Aún allí tenemos que Dios es y que Dios habla. And so God is the ultimate author of the Bible. Así que Dios es el autor máximo de la Biblia. And he uses human authors Y Él usa autores humanos to record his word. para registrar su palabra. So when you read E.J. Young, Cuando ustedes lean a E.J. Young, he's going to write about
the history of Old Testament interpretation. Él va a escribir acerca de la historia de la interpretación del Antiguo Testamento. And he'll introduce you to men Y él les va a presentar a algunos hombres who studied God's word que estudiaron la palabra de Dios in order to teach para enseñar that it was not written by God. que no fue escrita por Dios. And so there have been many Así que han habido muchos who read God's word que leen la palabra de Dios with a presupposition of unbelief. con una presuposición de incredulidad. But that should not be a threat to us. Pero eso no debe ser una amenaza para nosotros, Because by God's grace, porque por la gracia de Dios, He has opened our eyes Él ha abierto nuestros ojos to believe Him para que nosotros le creamos and to trust Him y para que confiemos en Él, on the foundation of His word. sobre la base de su palabra. So if God's word is God-breathed, Así que si la palabra de Dios es inspirada por Dios, it is authoritative, entonces es autoritativa, it is infallible. es infalible. That means it contains no errors. Lo que quiere decir esto es que no contiene errores, It's reliable. es confiable. Benjamin Breckinridge Warfield, B.B. Warfield, B.B. Warfield reminds us that whatever Scripture says, nos recuerda que cualquier cosa que diga la Escritura, God says. Dios lo dice. The Bible is also true to life. La Biblia también es verdadera para la vida. When we read the book of Judges, Cuando nosotros leemos el libro de los jueces, we see the depravity of humanity. nosotros vemos allí la depravación de la humanidad. So sometimes when we believe in the doctrine of total depravity, Así que algunas veces cuando creemos en la doctrina de la depravación total, we believe it not just because the Bible says that all men are depraved, nosotros lo creemos no solamente porque la Biblia dice que todos los hombres son depravados, the Bible also describes the depravity. sino que la Biblia también describe esa depravación. So the Bible teaches us by direct statement, Así que la Biblia nos enseña por medio de declaraciones directas. and the Bible also teaches us by description. Y la Biblia también nos enseña por medio de descripciones. And all of that speaks to its truthfulness. Y todo esto nos habla a nosotros de su veracidad. And the Bible is also necessary and sufficient. La Biblia también es necesaria y suficiente. And so everything that we need to know Así que se expresa claramente, es decir, todo lo que nosotros necesitamos saber about God acerca de Dios and about ourselves y acerca de nosotros mismos is found in Scripture. se encuentra en las Escrituras. And in God's kindness, Y en la bondad de Dios, His Word is also understandable. su palabra también es entendible. Now, that does not mean that all of Scripture Bueno, eso no quiere decir que todas las Escrituras is easy. sean fáciles. There are going to be many sections in the Old Testament Van a haber muchas secciones en el Antiguo Testamento that are difficult to understand. que son difíciles de entender. For example, Leviticus 11 through 15. Por ejemplo, Levíticos 11 hasta el 15. All of these laws Todas estas leyes que se nos dan about what you can eat, acerca de lo que puedes comer what you cannot eat, y acerca de lo que no puedes comer. all these codes of cleanliness, Todos estos códigos de limpieza so distant from our own experience. que están muy distantes de nuestra propia experiencia. So we learn that there are hard sections in Scripture. Así que aprendemos que hay unas secciones de la Escritura que son difíciles, But it's not impossible to understand. pero no son imposibles de entender. In fact, even the New Testament will clarify this for us. De hecho, aún el Nuevo Testamento clarificará esto para nosotros. It will teach us that all of these codes, these holiness codes, Nos enseñará que todos estos códigos de santidad all point to the necessity apuntan a la necesidad of living holy lives. de vivir vidas santas.
The holiness is not in and of itself what you can eat and not eat. La santidad no es en sí mismo lo que tú puedes comer y lo que no puedes comer, But the holiness is God says, "Be holy, for I am holy." sino que la santidad es que Dios dijo, sed santo porque yo soy santo, And the obedience to his commands. y la obediencia a sus mandamientos. And Christ will even teach that all of that pointed to him. Y Cristo aún enseña de que todas estas cosas apuntaban a Él. But all that to say, Pero todo eso dicho, even though there are hard things, aunque hay cosas difíciles, the Bible is still understandable. la Biblia todavía sigue siendo entendible. And again, we also want to always remember Y nuevamente nosotros también siempre queremos recordar the authority of Scripture. la autoridad de las Escrituras. There are going to be things in the Bible Van a haber cosas en la Biblia that we may not like, que pueda que no nos gusten, but we do not stand in judgment over it. pero nosotros no nos paramos a juzgar eso. We are to submit to it. Nosotros debemos someternos a estas cosas. It's not enjoyable No es disfrutable. to have our own sin exposed, No es disfrutable que nuestro propio pecado sea expuesto, but the Bible does that pero la Biblia hace eso for our good. para nuestro bien. And it's not our job to justify our sin. Y no es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad justificar nuestro pecado. The Bible's going to say, love your neighbor as yourself. La Biblia te va a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. But what if I worship with somebody I don't like? Pero ¿qué tal si adoro con alguien que a mí no me cae bien? And I may be able to justify why I don't like them. Y a lo mejor yo tengo justificaciones del por qué a mí no me gusta esa persona. The Bible doesn't tell me to love that person La Biblia no me dice que yo ame a esa persona only when I want to. solamente cuando yo quiero. So there comes a point in time, Así que llegan momentos en la vida every time we read the Word, que cada vez que nosotros leemos la Escritura, that no matter what it says, que no importando lo que diga, we must obey it. nosotros debemos obedecerla. Because God's Word has authority over us. Porque la palabra de Dios tiene autoridad sobre nosotros. And it is the final authority. Y es la máxima autoridad. If someone were to come to you Si alguien viniera a ti and say, if you want to be a really good Christian, y te dijera, bueno, si tú quieres ser un verdadero buen cristiano, you need to do this, this, and this. tienes que hacer esto, esto y esto. But this, and this is not in the Word. Pero esto y esto no se encuentra en la Escritura. You obey the Word. Tú obedeces la Escritura. Even when we look at some places in the Old Testament, Aunque aún cuando miramos en algunos lugares del Antiguo Testamento, such as Zechariah's prophecy, como por ejemplo la profecía de Zacarías, there were bad shepherds, hubo malos pastores and they were telling the people, y ellos le estaban diciendo a las personas, you need to do this and this. ustedes necesitan hacer esto y esto y aquello. But the prophet Zechariah stands up Pero se para el profeta Zacarías and says, that is not according to God's Word. y dice, eso no es conforme a la palabra de Dios. And so we even see in Scripture Así que aún vemos en la Escritura that God's Word is always que la palabra de Dios siempre the final authority for God's people. es la máxima autoridad para el pueblo de Dios. And so that's why we read the Bible. Así que esa es la razón por la cual nosotros leemos la Biblia. I don't know if it is the same thing here in South America, Yo no sé si será igual aquí en Sudamérica, but in North America, pero en los Estados Unidos sometimes Christians will say, why do we need to read the Bible every day? algunas personas dirán, bueno, ¿y por qué tenemos que leer la Biblia todos los días? Well, the answer is Bueno, la respuesta es, because God has spoken, porque es que Dios ha hablado and He's spoken to you, y Él te ha hablado a ti and He has taught you how you are to live in this life. y Él te ha enseñado cómo es que tú debes de vivir tu vida en esta tierra And that's authoritative for you. y ella es autoritativa para ti.
And so when we read the Bible, Así que cuando leemos la Biblia, we're reading about the one true God estamos leyendo acerca del único Dios verdadero and the greatest story of all time. y la historia más grandiosa de todos los tiempos. The story about how a holy God La historia de cómo un Dios santo rescues sinners rescató o rescata pecadores, and saves them from sin los rescata, los salva del pecado and brings them into God's family y los trae a la familia de Dios through the life, a través de la vida, through the death, a través de la muerte and through the resurrection y a través de la resurrección of his very own Son. de su único Hijo. And so we read the Bible Así que entonces leemos la Biblia to know God through Jesus Christ, para conocer a Dios a través de Jesucristo, to know how to love God, para conocer y saber cómo amar a Dios, to know how to love our neighbor, para saber cómo amar a nuestro prójimo, to live before God, para vivir delante de Dios, to glorify God, para glorificar a Dios, to enjoy God, para disfrutar a Dios and to worship God. y para adorar a Dios. The Bible shapes all of our life. La Biblia moldea toda nuestra vida, le da forma a nuestra vida. And so by God's grace, we Así, pray. así que por la gracia de Dios nosotros oramos. Every time we read, Cada vez que nosotros leemos that God would shape us que Dios nos moldeará through his word a través de su palabra to love him more para que nosotros le amemos a Él más and to glorify him. y para glorificarle a Él. That's why every day you read the Bible. Así que todos los días tú lees la Biblia. And I saw on your schedule, you have a scheduled time every day. Y yo veo que ustedes allí en el horario tienen un horario de actividades cada día. It's a good thing to pray before you read. Es una buena cosa orar antes de leer Sorry. And ask God to open your eyes y pedirle a Dios que te abra tus ojos that you might see, para que tú puedas ver, to open your ears that you might hear, que abra tus oídos para que tú puedas oír and to open your heart that you might believe, y para que abra tu corazón para que tú puedas creer and to change your will that you might obey. y para que cambie tu voluntad para que tú puedas obedecer. And as you study in seminary, Y mientras ustedes estudian aquí en el seminario, you commit now ustedes se comprometen ahora to be men of the book. a ser hombres del libro. And as you go out and you pastor, Y mientras ustedes salen allá como nuevos pastores, you do all that you can ustedes hacen todo lo que ustedes pueden to teach the book para enseñar el libro to the people al pueblo, that they might love God para que ellos puedan amar a Dios and glorify God y glorificar a Dios and enjoy him forever. y disfrutarle para siempre. And so, if that is what the Bible is Así que si eso es lo que la Biblia es and how we are to read, y cómo es que nosotros debemos leer, we want to remember certain things when we read. entonces nosotros necesitamos recordar ciertas cosas cuando leemos. And that is the big picture. Y ese es el gran cuadro. And so we can kind of take a very high look at the big picture. Así que vamos a como a tomar una mirada alta del todo el cuadro. And there are four major themes. Y hay 4 temas principales. Number one is creation. El número 1 es la creación. The Bible begins with this. La Biblia comienza con esto. And it tells us that this world began because God created it. Y comienza diciendo que este mundo comenzó porque Dios lo creó. And in 6 days, Y en 6 días, he created all that we see before us. Él creó todo lo que nosotros vemos delante de nuestros ojos. And we learn then that God is eternal. Y aprendemos que Dios es eterno. He existed before creation. Él existió antes de la creación. It also teaches us about ourselves. Él también en su palabra nos enseña acerca de nosotros mismos, In our original state, en nuestro estado original. God made man En el estado original Dios creó al hombre in his own image, a su propia imagen and he pronounced it all very good.
Y él dijo que era bueno en gran manera. And then the next major theme that we see Luego- is the fall. Luego, el siguiente tema principal que vemos es el tema de la caída. When we consider the way that humanity was created, Cuando nosotros consideramos la forma en que la humanidad fue creada, in righteousness, en justicia, in holiness, en santidad, in knowledge, en conocimiento, we then see how drastic the fall is. nosotros no vimos cuán drástica fue la caída. Sin changed everything. El pecado cambió todo. Adam and Eve had a bent toward God, Adán y Eva, an inclination. They walked with Him. Adán y Eva tenían una inclinación de caminar con Dios natural, And they sinned against God. pero luego ellos pecan contra Dios And they lost all that fellowship. y ellos perdieron todo ese compañerismo que ellos tenían con Dios. They lost that communion. Perdieron allí esa comunión And sin began to characterize them. y ahora el pecado comienza a caracterizarlos. Genesis 4 describes sin En Génesis 4 se describe el pecado as hiding behind the door, como si estuviera allí escondido detrás de una puerta, ready to attack que está como listo para atacar and pounce. y lanzarse. And sin disrupts everything. Y el pecado destruye todo. Now, later we'll look at that covenant of works. Luego miramos entonces a ese pacto de obras. And in that covenant, Y en ese pacto, God says, if you eat of the fruit, Dios dice, si comes del fruto, you will surely die. de seguro morirás. And that happens in Genesis 3. Y eso ocurre en Génesis capítulo 3. So when we hold our Bible, Así que cuando nosotros tomamos nuestra Biblia, just these few pages solo estas cuantas páginas teach us creation enseñan la creación and the fall. y la caída. And when we read this for the first time, Y cuando nosotros leemos esto por la primera we vez wonder, what's the rest of this? y decimos, bueno, ¿y qué es el resto de lo otro, el libro? And that is the wonder of grace. Y allí está la maravilla de la gracia de Dios. Because the third great theme Porque el tercer gran tema is redemption. es la redención. We would have expected Nosotros lo habríamos esperado. God to judge Adam and Eve immediately. Nosotros habríamos esperado de que Dios juzgara a Adán y Eva inmediatamente And wipe them out y los hubiera desaparecido del mapa. because they sinned against a holy God. Porque es que ellos pecaron contra un Dios santo. And in Genesis 3 we read Y en Génesis 3 leemos that Adam and Eve knew they sinned. que Adán y Eva se dieron cuenta que habían pecado. And their first act Y el primer acto que hicieron was to run away from God. fue huir de Dios, esconderse de Él. And they tried to hide themselves. Y intentaron esconderse, But God pursued Adam and Eve. pero Dios buscó a Adán y a Eva. And he cries out, Adam, Adam, Y Él grita, Adán, Adán, where are you? ¿dónde estás? And Adam says, we're hiding Y Adán dice, estamos escondidos because we've sinned. porque hemos pecado. And God then proceeds to give Adam, Eve, and the serpent Y luego Dios procede a darle a Adán, a Eva y a la serpiente a curse. una maldición. And all of this we expect. Y todo lo que nosotros esperamos, But within the curse to the serpent, pero luego la maldición a la serpiente. there is a promise that his head would be crushed. Hay una promesa en esta maldición de que su cabeza será aplastada. And within that curse to the woman, Y dentro de esa maldición a la mujer, there is a promise that she will have a child. hay una promesa de que ella tendrá un hijo. And that seed of the woman Y esa simiente de la mujer would crush the head of the serpent. aplastará la cabeza de la serpiente. This is so familiar to us. Esto es muy familiar para nosotros. But when we stop and think
Pero cuando nosotros nos detenemos por un momento y pensamos that God would have been just que Dios hubiera sido justo in wiping out the human race right there, en haber barrido toda la humanidad allí, justo allí, we see him promise that there would be more generations, vemos allí a Él prometiendo que habrá más generaciones and eventually someone, y eventualmente uno, a seed of the woman, una simiente de la mujer, would destroy the devil. destruiría al diablo. And through that seed, Y a través de eso there would be redemption. habrá redención. That is marvelous. Eso es maravilloso, That is astounding eso es sorprendente when we consider the great love cuando nosotros consideramos el gran amor that God has for his people. que Dios tiene por su pueblo. Even when they ran from him, Aunque ellos corrieron de Él para ocultarse, God pursued them Dios los persigue, los busca and he found them. y los encuentra. Do y'all have the game hide and seek? Yes. Uh, Está preguntando que si aquí jugamos escondidijo. my children play hide and seek. A mis niños les gusta jugar escondidijo o escondite. And when they were very young, Y cuando estaban muy niños, they were horrible hiders. no se sabían esconder, eran muy malos para esconderse. When I got close to finding them, Cuando yo estaba muy cerquita a encontrarlos, I could hear them begin to giggle, to laugh. yo los podía escuchar, ellos casi que ellos se empezaban a reír. And so I could always find them. Así que yo siempre los encontraba porque se escuchaba reír. But as they got older, Pero ya cuando se volvieron, they got a lot better. ellos se volvieron mucho mejores para esconderse. And sometimes I would go and look and I could not find them, Y algunas veces iba a buscarlos y no los podía encontrar. no matter how hard I tried. No importaba cuánto intentaba. And in a sense, you have here a great cosmic game of hide and seek. Y en un sentido, aquí tenemos un gran juego de escondite cósmico. And Adam and Eve tried their best to hide, Adán y Eva intentaron lo mejor para esconderse, but God has never lost. pero Dios nunca ha perdido. He always finds his people. Él siempre encuentra a su pueblo. You cannot outrun God. No podemos huir de Dios. He will find you. Él nos encontrará. And even look now. Y miren ahora, It's 2017. estamos en el año 2017. We're thousands of years past Genesis 3. Han pasado miles de años después de Génesis 3. And we're thousands of years past Genesis 15 and 17. Y han pasado miles de años después de Génesis 3, 15 y 16. When God entered into a covenant Cuando Dios entró en un pacto with Abraham con Abraham. and uses the same word, seed. Y allí con Abraham usa la misma palabra, simiente. The seed of Genesis 3 Esa simiente de Génesis 3 is the seed of Genesis 15. es la misma simiente de Génesis 15. And through that seed, Y por medio de esa simiente, all the nations todas las naciones will be blessed. serán benditas. That includes Colombia, Eso incluye a Colombia, Panama, a Panamá, Bolivia, a Bolivia, a Venezuela, Venezuela and wherever else I've forgotten. y cualquier otro país que haya olvidado aquí, Guatemala, All over. Honduras. So you, Así que ustedes, born in sin, nacidos en pecado, running from God, escondiéndose de Dios, huyendo de Él, and in time, y en el tiempo, He found you. Él te encontró, He redeemed you. te redimió, He brought you to Himself. te trajo a sí mismo. All because way back in the garden, Todo eso debido a que allá atrás en el jardín del Edén, He said, there will be a seed Él dijo, habrá una simiente who will crush the head of the serpent, que aplastará la cabeza de la serpiente and He will have His people. y Él tendrá a su pueblo. And that brings us to the fourth great theme Y eso entonces nos trae al cuarto gran tema,
of the Bible. So we have creation, Así que tenemos primero la creación, the fall, tenemos la caída, redemption, tenemos la redención and then consummation. y tenemos la consumación. Consumación. This is where everything is going. Aquí es donde todo termina. And that's where we are all going. Y allí es a donde todos nosotros vamos. Sin has corrupted so much. El pecado nos ha corrompido demasiado. But God's grace is greater than our sin. Pero la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. In the recreation, Y en la recreación there will never be another fall. ya no habrá nuevamente otra caída. We will enjoy Allí disfrutaremos esa comunión, fellowship ese compañerismo, with God, esa comunión y compañerismo con Dios, our Creator and Redeemer. nuestro Creador y nuestro Redentor. And sin will not be permitted in. Y allí ya no será permitido el pecado. Can you imagine Ustedes se pueden imaginar going through one day llegando un día with no temptation, donde no hay tentación, no struggle with sin? ya no habrá lucha con el pecado. We cannot even imagine Ni siquiera nos podemos imaginar ese día. 5 minutes Al menos 5 minutos with no temptation. sin ninguna tentación. But the redemption that God has for us Pero la redención que Dios tiene para nosotros brings us to a place nos lleva a un lugar where there will be no temptation. donde no habrá tentación alguna. There will be no struggle with sin. No habrá pelea, lucha allí con el pecado. And we will be in God's presence. Y estaremos allí en la presencia de Dios, Forevermore. Eternamente en su presencia. So when we read the Old Testament, Así que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, we want to read it within that context nosotros queremos leerlo dentro de ese contexto of creation, de la creación, fall, de la caída, redemption, de la redención and y consummation. de la consumación. And then as we come to the Old Testament, Así, y cuando nosotros venimos al Antiguo Testamento, we lower our view nosotros entonces bajamos un poco nuestra perspectiva, just a little bit more. un poquito más. And within we see creation and fall. Y dentro, cuando vemos la creación y la caída, But as we look at redemption, pero cuando nosotros miramos a la redención, we see the subject of covenant. nosotros vemos allí el tema de los pactos. And this is how God interacts with humanity. Y así, por medio de los pactos, es como Dios interactúa con su pueblo, con la humanidad. He enters covenant with Abraham. Entra en un pacto con Abraham And he tells Abraham that you'll have this land. y le dice a Abraham que tendrá esa tierra, But there's going to be 400 years pero van a pasar 400 años between Abraham entre Abraham and the entrance into the promised land. y la entrada allí a esta tierra prometida. And so then we see the Exodus, Así que luego vemos el Éxodo, which is one of the most important redemptive acts in the Old Testament. el cual es uno de los hechos redentivos más importantes del Antiguo Testamento, That is also a picture of Christ. que también es un cuadro de Cristo. And so the very fact of the Exodus Así que el mismo hecho de Éxodo teaches something about our salvation. nos enseña algo acerca de nuestra salvación. It is a historical event, Es un evento histórico, but it's a historical event with significance pero es un evento histórico con significado, because Jesus Christ porque Jesucristo is our Exodus. es nuestro Éxodo. Remember in Matthew's Gospel, Recuerdan en el Evangelio de Mateo, he is writing about the young boy Jesus está escribiendo allí acerca de este joven Jesús and the events surrounding right after his death. y los eventos alrededor justo después de su muerte. And Jesus and his family, they had to leave. And it says, out of Egypt have I called my son. Y dice allí, de Egipto llamé a mi hijo.
And that shows to us Y eso nos muestra that Jesus is the true Exodus, que Jesús es el verdadero éxodo, the one by whom aquel por medio del cual we are brought out from our bondage to sin. nosotros somos sacados de nuestra esclavitud al pecado. And brought into the new land, Y ahora somos introducidos en la nueva tierra, that land of redemption, esa tierra de redención, of freedom. de libertad. So we see all of those things in the Old Testament Así que nosotros vemos todos estos temas en el Antiguo Testamento, that fall under that broad category que encajan dentro de esa amplia categoría of redemption. de la redención. And then we learn of the conquest and settlement of the land and of Israel. Y luego aprendemos de la conquista y el establecimiento de Israel en la tierra prometida. And that's going to teach us something about our depravity. Y eso va a enseñarnos algo acerca de nuestra depravación. Because in the book of Judges, Aquí en el libro de los jueces it says that everybody did that which was right in his own eyes. dice que todo el mundo, al final dice que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Again, this teaches us Nuevamente, esto entonces nos enseña the effects of the fall. los efectos de la caída. If we were to be left to ourselves, Si nosotros fuéramos si nosotros fuéramos dejados solos en nuestra propia voluntad, we always choose sin. nosotros siempre escogemos el pecado. But God in his grace, Pero Dios en su gracia, in the book of Judges, en el libro de los jueces, raised up prophets, Él levantó profetas, raised up judges levantó jueces to declare his word to the people para que le declararan su palabra a su pueblo and show them how they are to live. y mostrarles cómo es que ellos habían de vivir. And then we see the monarchy, Luego pasamos a la monarquía, David and Solomon, David, Salomón, and then you see Israel y luego vemos a Israel. during those later periods Durante esos periodos posteriores, disobey God, ellos desobedecieron a Dios and they ended up in exile. y terminaron siendo exiliados. And the message of the prophets Y el mensaje de los profetas was the message of repentance, era el mensaje de arrepentimiento, the message of el salvation, mensaje de salvación, and it was a message that salvation will come y es un mensaje que la salvación vendría through a great king, a través de un gran rey, because it was often the kings of Israel porque siempre, a menudo, era de los reyes de Israel that led people into sin. que se guiaba a las personas en la descendencia. But there was going to be a king Era a través de los reyes que los reyes pecaron y guiaron al pueblo también al pecado, perdón. who was perfect. Can you say the last part? Who was perfect? No, There is going to be a king Así que habrá entonces un rey who was perfect que es perfecto, and righteous que es justo and would lead all of his people y que guiará perfectamente a todo su pueblo into salvation. a la salvación. And so we learn things about Jesus, Así que entonces nosotros aprendemos cosas acerca de Jesús, even as we read about wicked kings. aunque leamos acerca de reyes perversos, It gives us this hope porque esto nos da esa esperanza that God will send a king de que Dios enviará un rey who can defeat sin, que puede vencer al pecado, who can conquer our enemies, que puede conquistar nuestros enemigos, who can give us victory que nos puede dar la victoria over sin, sobre el pecado, over death, sobre la muerte and over the devil. y sobre el diablo. And so again, in the Old Testament, Así que nuevamente en el Antiguo Testamento we see this wonderful declaration nosotros vemos esta maravillosa declaración of God acting de Dios actuando in human history, en la historia humana, guiding it, guiándola, leading it, liderándola all to the coming of his Son. y liderándola toda hacia la venida de su Hijo. And it is a wonderful story. Y esta es una historia maravillosa. And so it's my prayer Así que mi oración es
that through this class, que a través de estas clases you have a firm commitment ustedes obtengan un compromiso firme in God's Word, en la palabra de Dios, a greater love un amor más grande for the Old Testament, por el Antiguo Testamento and how it presents Jesus y cómo es que Él presenta a Jesús as the great King, como ese gran rey, the great priest, ese gran sacerdote and the great prophet. y ese gran profeta. And we will look at how the Old Testament Y vamos a mirar cómo es que el Antiguo Testamento gives us a greater understanding nos da un mayor entendimiento of what we have in Jesus, de lo que nosotros tenemos en Jesús, because He is our prophet, porque Él es nuestro profeta, our priest, nuestro sacerdote and our King. y nuestro rey.